Gloria a Dios. El mensaje de esta mañana se titula Am Yisrael Chai. El pueblo de Israel vive. El pueblo de Israel vive. Los que tienen sus Biblias, vamos a abrir la Sagrada Escritura al libro de Isaías, el capítulo 66, y vamos a hacer lectura del verso 8. Isaías 66, verso 8. Y la Escritura Sagrada dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Podrá nacer una nación en un solo día?, preguntó el profeta. ¿Acaso nacerá un pueblo en un momento? No. La respuesta lógica a estas preguntas es un rotundo no. Sin embargo, cuando Sión comience a sentir dolores de parto, profetizó Isaías, entonces ella dará a luz a sus hijos. Y en ese momento, en ese instante, lo que oído no oyó y lo que ojo no vio acontecerá milagrosamente para el asombro de todas las naciones de la tierra. Porque cuando Sión dé a luz a sus hijos, dijo Isaías, entonces renacerá en un solo día la nación de Israel. Para decir, Am Yisrael Chai, el pueblo de Israel vive. Iglesia, ¿qué otra nación entre todas las naciones de la tierra pueden ser comparadas a la pequeña nación de Israel? ¿Qué otra nación puede ser comparada con Israel? Ciertamente en la historia universal de los pueblos no hay otra nación que pueda ocupar el lugar distintivo, el lugar sufrido y perseguido de la nación israelita. La nación favorecida que fue escogida por el Eterno con propósitos de reino, salvación y eternidad. Como Israel no hubo, como Israel no hay y no habrá otra nación terrenal semejante que sea tan favorecida por el Dios del cielo y a la vez tan perseguida por el infierno, amada por pocos y odiada por muchos. Entre todos los pueblos no hay otro pueblo que sea tan bienaventurado como sufrido, derribado, muerto y renacido. Entre todas las etnias humanas no hay otra etnia que haya sido tan envidiada, odiada, perseguida, maltratada, invadida, masacrada, dividida, expulsada y esparcida por todos los rincones del planeta Tierra, como la etnia del pueblo judío. Y a pesar de toda esta calamidad acontecida a través de los milenios, aún el pueblo de Israel vive entre los pueblos. Am Yisrael Chai, el pueblo de Israel vive. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel es el Dios vivo, que puede resucitar a un ejército de huesos secos
con el poder de su Espíritu. Los que conocen la historia saben que Jerusalén, la eterna capital del reino davídico, fue invadida, conquistada, saqueada y quemada por ejércitos enemigos en 26 ocasiones. El diminuto reino de Israel fue avasallado, conquistado y dominado por los grandes imperios del mundo antiguo y aún de la era moderna. Durante el tiempo de los pueblos gentiles, egipcios, asirios, babilonios, persas, macedonios, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos y británicos conquistaron, ocuparon y dominaron con su poder militar el territorio de Israel. La tierra que el Eterno le entregó a los hijos de Jacob por herencia perpetua. Por causa de todos estos actos de persecución, invasión, violencia y atropello, a través de toda la historia universal hay un rastro de sangre judía impresionante. En el año 722 a.C., el ejército asirio masacró a las 10 tribus apóstatas del reino norte de Israel, provocando en aquel momento la primera dispersión de la diáspora judía. 122 años después de esta desgracia, el imperio babilónico conquistó y aniquiló al reino de Judá, derribando los muros de la santa ciudad y destruyendo el templo de Jerusalén, entre gritos de angustia y sollozos de desesperación. Y el remanente judío que sobrevivió esta catástrofe fue llevado cautivo a un exilio que duró 70 años en la tierra de Babilonia. Subsiguientemente, durante el tiempo histórico del imperio medo-persa, en la tierra del exilio, aún en la tierra del exilio, los judíos estuvieron a punto de ser totalmente exterminados por el antisemita Amán. Después de esto, en los días de Esdras y de Nehemías, los judíos comenzaron a regresar poco a poco a su tierra añorada para reedificar los muros de Jerusalén y reconstruir el templo de Yahweh en días de oposición, valor y mucha resolución. Siglos más tarde, bajo el dominio del gran imperio macedonio de los griegos, los judíos continuaron sufriendo, muriendo y padeciendo hasta que su territorio fue temporalmente liberado por los valientes macabeos. Pero en el año 63 antes de Cristo, este reino hasmoneo de macabeos fue conquistado por el imperio romano. El imperio dominante, que en aquel momento bautizó la tierra de Israel con el nombre de Judea, derramando mucha sangre judía. En el año 40 antes de Cristo, el procónsul romano Marco Antonio estableció al rey Herodes como rey de Judea. Herodes, el rey asesino que masacró a los niños inocentes de Belén. Y en el año 33 DC, la sangre judía más pura, la sangre judía más santa y divina, la sangre preciosa del Mesías Yeshua fue derramada en la colina del Gólgota para quitar el pecado y redimir al hombre pecador. Amén. En el año 70 después de Cristo, conforme a la profecía del Señor Jesús,
el general romano Tito, sitió, invadió y destruyó la ciudad y el templo sagrado de Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. En un día infame de llanto, de espanto, sangre, muerte y dolor. Y en este punto crítico de la historia hebrea, para borrar la memoria del pueblo escogido judío de la tierra de Israel durante el dominio del emperador romano Adriano, los romanos le cambian el nombre a la tierra de Judea a Palestina. Llamaron la tierra Palestina, la tierra de los filisteos, bautizando a Jerusalén con el nombre romano de Aelia Capitolina. Como consecuencia de esto, la obra cruel y sanguinaria de Roma, la obra que Roma comenzó en el año 70, fue concluida en el año 133 después de Cristo, cuando el remanente pequeño judío que aún permanecía en la Palestina romana fue del todo exterminado después de la revuelta judía de Bar Kokhba. Literalmente esparcido, literalmente esparcido por todas las naciones y rincones del mundo. El remanente judío poco a poco comenzó a perder la esperanza de regresar a Jerusalén. Pero la llama de la esperanza de su restauración continuó ardiendo dentro de las almas judías que leían las profecías de Jeremías, de Isaías, Ezequiel, Amós y Zacarías. Las profecías que anunciaban la restauración de Israel y el regreso del pueblo israelí a su tierra. Y mientras ellos leían las escrituras, soñaban con su regreso a Jerusalén. Para sorpresa de los pueblos, de todos los pueblos, en toda la diáspora de su exilio prolongado, los judíos guardaron su identidad. Los judíos retuvieron su identidad como un pueblo diferente, porque son un pueblo diferente. Ellos retienen su identidad abrazados a la fe de Abraham y a la revelación de la Torá del profeta Moisés. Y por ser diferentes, como pueblo escogido, aún en el desierto de su vergonzoso exilio, lejos de su tierra, el acentuado sufrimiento judío continuó a través de los tiempos. El rastro de la sangre judía no cesó a través de toda la historia. Porque el demonio, con su odio antisemítico, continuó su persecución siniestra y mortal contra el pueblo de Israel. En el año 622 después de Cristo, con el nacimiento del Islam, muchas familias judías fueron masacradas por la espada de Mahoma. En el año 1095, influenciados y motivados por el sentimiento de aquel entonces antisemítico de la Iglesia Católica Romana, los cruzados alemanes mataron a muchas comunidades judías, simplemente porque eran judíos. En el 1096, la pequeña comunidad judía de Jerusalén fue exterminada por otros cruzados católicos romanos. En el año 1146, los judíos sefarditas, nacidos en España, fueron perseguidos, muchos muertos y todos expulsados de España. En el 1290, los judíos ingleses expulsados de Inglaterra. En el 1306, los judíos franceses expulsados de Francia. En el 1350, cuando la gran epidemia de la peste negra, la peste bubónica, mató a la mitad de la población europea, 25 millones de personas, 5 de cada 10,
los judíos fueron culpados como un chivo expiatorio por esta calamidad, porque ellos no fueron afectados por la epidemia. Y la mitad de ellos fueron asesinados. En el año 1411, la Inquisición católica arrestó, torturó y mató a millares de judíos en el continente europeo. En el 1516 hubo una gran matanza de judíos en Portugal. En el 1648, más de 200,000 judíos fueron asesinados en Polonia. En el 1881, el zar ruso Alejandro III ordenó la muerte de la tercera parte, y eran muchos, la tercera parte de los judíos que habitaban pacíficamente en su reino, simplemente por ser judíos. Y entre los años 1939 y 1945, el antisemita, el monstruo, Adolfo Hitler, masacró a más de 6 millones de judíos en el holocausto más grande de la historia. No. En toda la historia de la humanidad, no ha habido otro pueblo más odiado, perseguido, sufrido y masacrado que el pueblo judío. Pero aún así, Am Yisrael Chai. Aún así, el pueblo de Israel vive. ¿Por qué vive? Porque el Dios de Israel cumplió la palabra que le fue dada a los profetas, cumplió la palabra que le fue dada a Abraham. Y cuando Sion estuvo de parto, cuando Sion entró en sus dolores de parto a fines del siglo XVIII, la nación moderna de Israel comenzó a formarse en el vientre profético del movimiento sionista. Y los padres de este movimiento libertador fueron Teodoro Herzl, Eliezer Ben Yehudá, Menachem Begin y David Ben Gurión. Teodoro Herzl, el autor del manifiesto El Estado Judío, publicado en el 1896, es el padre del movimiento sionista. Él convoca el primer Congreso Sionista el 29 de agosto del 1897. Por eso es considerado el padre de este movimiento que encendió la llama de la esperanza, del renacimiento de Israel. En el año 1881, ¿a cuántos nos gusta la historia? En el año 1881, Eliezer Ben Yehudá, un judío periodista y lexicógrafo, emigró a la tierra de sus padres. Regresa a la tierra que en aquel momento estaba dominada por los otomanos. Y estando allí, Eliezer Ben Yehudá resucitó la lengua hebrea como una lengua viva después de 2000 años de silencio vernacular. La lengua judía resucitó. Un milagro. Y con esta gran obra, Eliezer Ben Yehudá ayudó a consolidar el movimiento sionista, el movimiento que inspiró el retorno de los judíos a su tierra, de las diferentes naciones. Gracias a este movimiento, después de la Primera Gran Guerra, en el año 1914, ya más de 85,000 judíos de diferentes naciones del continente europeo habían emigrado, habían regresado poco a poco a la Palestina, entre comillas, con la esperanza de luchar por el resurgimiento de su extinguida
nación. Ante la indiferencia británica que ocupaba la tierra en aquel momento y las hostilidades de los árabes, los judíos en los años 30 iniciaron una lucha para lograr su independencia. En los años 40, los movimientos clandestinos de los judíos militantes libraron una guerra anticolonial contra el gran imperio británico. Y uno de estos líderes fue Menachem Begin, líder de los militares del Irgun que lucharon en oposición al mandato británico para liberar a Israel. Para el año 1947, después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, los británicos, cansados del conflicto árabe-israelí, ya se cansaron, frustrados, decidieron entregarle el control de su mandato a las Naciones Unidas. Esto es lo que hicieron. Y horas antes de la conclusión histórica del mandato británico, a las 4 de la tarde del 14 de mayo del año 1948, en el Museo de Arte de Tel Aviv, debajo del cuadro de Teodoro Herzl, el padre del movimiento sionista, y con la melodía del Hatikva, del himno que proclamó la esperanza de Israel, la profecía, escúchame, la profecía de Isaías finalmente se cumplió. La profecía se cumplió cuando David Ben Gurión hizo lectura de la declaración de la independencia del Estado moderno de Israel. Y en aquel día, histórico y profético, esto fue lo que aconteció. Vamos a ver el video. Delante del Museo de Arte de Tel Aviv se han concentrado más de 1000 personas. El lugar secreto ha dejado de serlo. Son las 4 de la tarde. El Consejo del Pueblo Judío y 300 testigos electos están preparados. Hatikva. Olod baleva enima David Ben Gurión lee las 650 palabras de la Declaración de Independencia del Estado de Israel. En menos de 20 minutos concluyen 2000 años de exilio de los judíos. Menciona la Biblia, el Holocausto y la propuesta de la ONU como pasos que se han dado en el camino de la redención presente. Pero mientras termina un capítulo de la historia de Oriente Próximo, se da comienzo a otro. Para 3/4 de millón de palestinos ha comenzado el día del destierro. El punto culminante de la declaración es el compromiso de Israel de convivir en paz con sus vecinos árabes. Para Golda Meir es el cumplimiento de un sueño que no esperaba haber realizado nunca. El 14 de mayo de 1948, después de 2 milenios, conforme a la profecía infalible del Eterno, Israel volvió a ser una nación soberana entre las naciones de la tierra.
el 14 de mayo de 1948, lo que oído no oyó y no esperaba oír, y lo que ojo no vio, fue oído y fue visto por las naciones modernas cuando Israel renació. Este fue solo el inicio. Después de esto hubieron varias guerras, 2 guerras israelí-árabes, mucha sangre derramada, mientras el Estado se consolidaba, pero la profecía se cumplió. Dije que la profecía se cumplió. La palabra de Dios se cumplió. Israel renació porque el Dios de Israel es el Dios de pactos que siempre cumple con sus promesas. Lo que Dios te ha prometido, Él lo cumple. Él siempre cumple. Aunque se tarde, cumple. Se tarda desde nuestro ángulo de vista, pero no se tarda en el reloj profético de Dios. Porque cuando Dios quiere, las cosas se hacen como Él quiere, para su gloria y para su honra. El Dios de Israel es el Dios todopoderoso que hace posible lo imposible. Y le hablo hoy a los venezolanos. El Dios de Israel es el todopoderoso, hace posible lo imposible. Por eso hay que seguir orando y hay que seguir creyendo. Y le hablo a los colombianos también, y le hablo a todas las naciones que están aquí. Si el Dios de Israel es nuestro Dios, entonces nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, a un Dios que tiene palabra y que cumple su palabra. Hace posible lo imposible. El Dios de Israel es el Dios que puede resucitar y reanimar a un poderoso ejército de huesos secos. Y lo hace con su espíritu de vida. Y esto fue profetizado por Ezequiel cuando dijo: la mano de Hashem vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos. Me hizo entrar, me hizo pasar cerca de ellos en todo en derredor. Lo hizo caminar en medio de aquel valle de huesos secos. Y aquí profetizó Ezequiel que eran muchísimos sobre la faz de todo el campo. Y por cierto, secos en gran manera. Verso 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y dije: Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. Verso 7, profeticé, escribió Ezequiel, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido. ¿Qué hubo? Un ruido. Cuando el Espíritu Santo se mueve, siempre hay un ruido. El Espíritu Santo hace ruido. Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Cuando el Espíritu Santo se mueve, la tierra tiembla. Un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos vida. Y me dijo: profetiza
profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, dice Ezequiel, como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Nuestros huesos se secaron. Así tal vez te sientes tú en esta mañana. Tus huesos se han secado. Así se sienten muchas naciones. Nuestros huesos se están secando. Pereció nuestra esperanza, está pereciendo la esperanza. Somos destruidos. Por tanto, verso 12, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas. Y os traeré a la tierra de Israel. Os traeré a la tierra de Israel. Lo imposible se hizo posible. Esta profecía se cumplió. Los huesos secos del pueblo israelí fueron sacados de sus sepulturas en las naciones de la tierra, incluyendo a esta, porque muchos judíos de aquí, de América del Norte, ya han regresado a la tierra de Israel. Ahora hay aproximadamente más de 6 millones de judíos en este pequeño país. Casi 7 millones. La profecía se cumplió. La profecía se cumplió. Yo no sé si tú estás echándole mano a todo esto que el Señor está ministrando en esta mañana, pero Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de vida. Y cuando el Espíritu de vida sopla, lo muerto cobra vida. Cuando el Espíritu de vida sopla y se mueve y entra, hay resurrección, hay renovación de vida, y Dios levanta un ejército. Y yo creo que para este tiempo histórico Dios está levantando un ejército que ha de proclamar sus virtudes en un mundo oscuro, un ejército que ha de proclamar el evangelio de la gracia y ha de hablarle a un valle de huesos secos y ha de profetizar diciendo, así dice el Señor, ustedes van a vivir, ustedes van a renacer. Y esa es la función de la iglesia, y por eso la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita ser empoderada, ser llenada con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, ponte de pie conmigo, la iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. En el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua y de la muerte de nuestro Señor, sobre el monte Gólgota, conforme a la promesa y a la profecía misma del Mesías,
el Consolador, el Paracletos, descendió. Y la iglesia judío mesiánica que estaba reunida en el aposento alto fue llena del Espíritu Santo. Fue llena. Cuando el Espíritu Santo se movió, dice que hubo un estruendo como un viento recio. Hubo un ruido. ¿Cuántos desean escuchar ese ruido del Espíritu Santo? El Espíritu Santo moviéndose en las naciones, moviéndose en Norteamérica, moviéndose en Centroamérica, moviéndose en Suramérica, moviéndose en el continente europeo que está lleno de huesos secos, moviéndose en el continente africano, moviéndose en el Asia, moviéndose en el Medio Oriente, el Espíritu Santo derramándose y levantando un ejército que está dispuesto a proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Yo no sé tú, pero yo la necesito y yo la quiero. Yo la quiero. El que nunca ha sido lleno del Espíritu Santo necesita ser lleno del poder de Dios. Y si fuiste lleno, necesitas recibir aún más del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra dice: sed llenos, tiempo continuos, presente continuo, sed llenos del Espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, iglesia. Del Espíritu que resucitó los huesos secos de Israel. El reloj profético de Dios. Israel es el reloj profético de Dios. Despierta, que el tiempo se está terminando. Despierta, porque lo que fue prometido ya se cumplió. Y la venida del Mesías es inminente, puede acontecer en cualquier momento. La iglesia puede ser levantada. Y lo que ha de acontecer en el mundo desatado. Por eso tenemos que estar listos para venir al encuentro de Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te doy gracias porque tú me has levantado, porque tú me has vivificado, porque tú eres un Dios de vida, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el único Dios. Tú eres uno, como tú no hay otro, el único Dios verdadero. A ti adoramos, a ti bendecimos. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros en esta mañana nos unimos al pueblo, a nuestros hermanos judíos, israelíes, y los felicitamos en su 70 aniversario. 70 es, el número 70 es un número importantísimo en el campo de la profecía. El 70 aniversario del renacimiento de la nación de Israel. ¿Cuántos se regocijan con eso? Y desde este púlpito yo te digo a ti, les digo a todos los que nos están viendo a través de los medios: Israel está allí en el Medio Oriente porque Dios lo resucitó como pueblo y como nación. Y de acuerdo a la profecía de Amós, Israel permanece ahora y nunca más será removido de su tierra. Nunca más. Nosotros bendecimos al pueblo de Israel. ¿Cuántos bendicen al pueblo judío? Bendecimos al pueblo judío, al pueblo de Israel. Nos unimos a su gozo y damos gracias porque su esperanza es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es su esperanza. Su esperanza de gloria. Nos regocijamos y oramos por la paz de Jerusalén. Shalom, shalom, Jerusalén, Jerusalén. Oramos por la paz de Jerusalén. Levanta tus manos y di: Jerusalén, sea la paz entre tus muros. Jerusalén, que el Eterno te bendiga con paz.
Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a hacer algo. ¿Cuántos necesitan llenura del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo. Si tú nunca le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, y tu tierra está muerta y está seca, si tú eres un hueso seco, hoy tú puedes renacer. Hoy tú puedes cobrar vida. Y a ti te llamo primero. A ti te llamo primero. Si tú deseas cobrar vida, si sientes que tu tierra espiritual está muerta y seca, ven aquí al altar rápido. Ven aquí, te estoy llamando primero antes de llamar a otros. Te estoy dando ese beneficio, esa bendición. Ven aquí primero. Ven y entrégale tu vida al Rey de Reyes, porque Él es el Dios vivo. Él es el Dios vivo que siempre cumple. Habrá alguien aquí que nunca se ha entregado al Señor Jesucristo completamente y sin reservas, y desea hacerlo. Ven al frente ahora. Te llamo en el nombre del Señor. Ven, entrégale tu vida al Señor. Ven, entrégasela sin reservas al Señor. Ven, corre al altar. No te voy a pedir que levantes mano, nada de eso. Ven al frente si deseas hacerlo, en el nombre de Jesús. Bueno, tal vez no te animas ahora, pero porque te estoy llamando y tal vez te da pena, pero ahora te puedes unir a este grupo. Todo el que desea salir de aquí lleno del Espíritu Santo, dé un paso, venga aquí, vamos, acérquese al altar y vamos a clamar al cielo. Levanta tu corazón al Señor, tu mano, y comienza a darle gracias al Espíritu Santo. Dale gracias al Espíritu Santo. Y dile: Espíritu Santo de Dios, llena mi vida. Llena mi vida. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por el regalo del Espíritu. El Espíritu me hizo renacer. El Espíritu me da fuerzas, me guía, me ayuda, me consuela. El Espíritu opera en mi vida. El Espíritu me llena. Levanta tu corazón, tus manos, y dile: lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Padre, yo te pido ahora que derrames tu Espíritu sobre todo corazón sediento. Derrama tu Espíritu, Señor. Derrámalo ahora. Derrámalo ahora. Que durante toda esta semana, mientras tu pueblo se arrodilla en tu presencia para adorarte, mientras tu pueblo alza sus manos a ti, el Espíritu Santo se ha derramado. Y todos, Señor, podamos recibir esa llenura fresca de tu Santo Espíritu. Gracias, 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 gracias. Gracias, recibe, iglesia, recibe. Recibe, di: yo recibo llenura del Espíritu Santo. Yo recibo llenura del Espíritu de Dios. Yo recibo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Yo recibo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo se derrama. El Espíritu Santo llena el templo, llena el tabernáculo de Dios. El Espíritu de vida, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, te confirme, te reafirme, te renueve, te restaure, te consuele, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale gracias al Espíritu Santo. Dale gracias, dile: gracias, Señor, gracias. Dale gracias al Eterno. Dale gracias a Dios. Dile: gracias, Señor, gracias.
Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por llenarnos con tu Espíritu, por darnos tu paz. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, yo te pido que la llenura del Espíritu Santo sea una realidad en el pueblo del tabernáculo de Dios en la ciudad de Tampa. Llénanos con tu Espíritu. Ensánchanos con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey que vive para siempre. Aleluya. Dáselo más fuerte. Gloria a Dios. No se muevan. No se queden aquí. Vamos a cantar una vez más la canción que aprendimos hoy. Gadol Adonai. La palabra Gadol quiere decir awesome, grandioso, grande. Gadol Adonai, Señor. Grande, grandioso Señor. Gadol Adonai. Vamos a cantar esta canción una vez más y vamos a alabar a Dios. Amén. Y tengan una semana bendecida, una semana próspera. No se muevan, vamos a adorar.